porque encima tiene el lujo de poder... En libertad, En este momento está saliendo Luis Ignacio Lula da Silva en libertad, Agustín. Así es, Luis, después del control de salud de rutina, después de la decisión de la Corte Suprema de ayer, allí en Curitiba, en el penal que lo tuvo como recluso casi 500 días, ahí está, y vemos la imagen de Lula saliendo de prisión después de 580 días, Luis. Escuchamos el audio, la ovación, centenares de personas aguardándolo, un dispositivo de seguridad dispuesto por el gobierno de Bolsonaro que aguardamos y esperemos sea con absoluta corrección en un momento tan sensible. Una disposición de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, casi empatado, pero un voto finalmente determinó la salida de Lula, que ahora sí posa con la bandera y el brazo en alto. El titular del Partido de los Trabajadores vuelve a la libertad en su país. El país que supo levantar en su momento y llevar a los mejores valores económicos que supo tener Brasil, por lo menos en lo que siempre dice Coco, la microeconomía y la economía social, esa economía que llega a la gente, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa con... A ver, el mercado obviamente está preocupado con la liberación de ¿Es Lula un factor da a Silva. favor o en contra? No, en contra, sobre todo porque en este momento Brasil está viviendo una pequeña recuperación económica de la mano de algunas medidas que está tomando liberales, ¿no? Que está tomando Bolsonaro, y lo que más preocupa son justamente las movilizaciones en la calle. Lula había dicho que iba a caminar Brasil para pacificar el país, pero bueno, está muy atento a lo que pase en la calle, ¿no? Tanto las manifestaciones a favor como en contra, que no pase lo mismo de Chile. Te estoy hablando desde el punto de vista del mercado, ¿eh? No te estoy hablando... La fuerza del poder del cargo, sí, y la fuerza de las armas militares, dicen los estrategas políticos, se deponen cicutín con la fuerza de la gente movilizada en la calle. Sí, lo estamos viendo en Chile, se vio también en Ecuador y lo vamos a ver en Brasil también. Lula libre, Lula recorriendo Brasil, va a ser una movilización permanente y eso va a ser un factor que en la balanza va a ser un contrapeso a las medidas que tome Bolsonaro, porque ahora se viene reforma previsional, reforma laboral. A ver, la reforma laboral de Bolsonaro, aprobada, fue la que llevó a los estándares casi cercanos a la esclavitud al asalariado brasileño, con jornadas de hasta 12 horas aprobadas por ley. Están avanzando las reformas que dice Jorge, están avanzando en el Congreso. Están avanzando y Lula, justamente, lo que va a hacer en cada acto, no solo va a hablar de su inocencia, va a hablar también de la realidad política y económica brasileña. Claro. Entonces, ahí va mucha atención por lo que dice justamente Coco, de lo que va a pasar con la política brasileña a partir de Lula libre. La voz de Lula ahora se va a escuchar permanentemente. 19 meses de prisión, una ovación, una multitud y un operativo de fuerza muy importante, con un detalle: tan solo un incidente provocado desmadra esta situación. Por eso el ajedrez táctico de un Bolsonaro que por primera vez debería comportarse, por lo menos en sus gestos políticos, con la corrección de un mandatario de todo un país y un país dividido. Nueva ovación allí. Un país dividido con maneras de pensar, sí, con una crisis de seguridad interna en por lo menos 4 estados que llevó a muchos pobladores a decir tal vez el discurso punitivo de Bolsonaro puede resguardarnos un poco en la seguridad. Por ejemplo, Río de Janeiro. Ahí sembró Bolsonaro que un año antes de ser electo presidente tenía un 9% de intención de votos, que el día que fue elegido presidente igualmente Lula lo superaba, pero claro está, el que hoy es su ministro de Justicia, que en ese momento era juez, tomó el recaudo de detenerlo y meterlo en prisión a Lula por un dúplex que nunca pudo comprobarse fehacientemente que se le haya regalado como motivo de coima, Agustín. Simbólicamente, la salida de Lula es muy importante. Esto que decía, quiero volver a lo que decía Valdés, sobre todo sí, a la impronta política argentina por sobre toda Latinoamérica. Digamos, Valdés decía, no tengo dudas
de que tiene que ver el triunfo del peronismo con esta decisión de la Corte Suprema en Brasil y con el clima que se empieza a vivir en Latinoamérica. Me parece que eso es importante y para la región, Lula en libertad y hablando, como vos decías, como decía Jorge, recorriendo Brasil, más allá de los problemas de seguridad o no, qué puede afectar al mercado o no, va a ser un respaldo para el discurso de Alberto Fernández pensándolo políticamente para la Argentina. Cuando hablamos de grieta aquí en la Argentina, se puede hablar de una grieta en Latinoamérica, porque lo que estamos viendo, vos bien decías, Luis, hay una grieta que se va a dar en Brasil, entre aquellos que están a favor de la libertad de Lula y aquellos que están en contra. Vemos la grieta en Chile, absoluta grieta con la primera dama de Chile, la esposa de Sebastián Piñera, diciendo vamos a tener que dejar de lado algunos privilegios. Y hablar de alienígenas son los que están en contra. Vemos la ruptura también en Bolivia, donde hay una Bolivia indígena, una Bolivia de la paz, una Bolivia que se enfrenta a la Bolivia, digamos, blanca, entre comillas, más rica de lo que es Santa Cruz de la Sierra. Estamos viendo una situación en América, en Latinoamérica, en Sudamérica, de una división que esperemos que se pueda manejar en términos pacíficos. Ya continuamos con este tema y con la revolución que vive Brasil en el día de hoy. Antes volvemos